qué es una ecuación? La ecuación es cuando queremos saber qué número, como el número de la X. Bien, o sea, estamos planteando una ecuación como algo que tiene una incógnita. ¿Sí? Que es ese algo que no sabemos. Que no sé por qué amor, la mayoría de la gente usa la X como cosa que no conocemos. ¿Qué otra cosa es una ecuación? Aparte de tener algo que no conocemos, ¿qué otra característica tiene una ecuación? A ver, ¿quién me puede decir alguna otra característica de una ecuación? ¿Qué significa o de dónde viene la palabra ecuación? ¿Alguien sabe? ¿No? Ecuación viene de, en realidad se escribe con Q, ecual. ¿Qué significa ecual? Significa igual. O sea que una ecuación necesariamente es una igualdad. ¿Sí? O sea que una ecuación básicamente no es otra cosa que una igualdad que tiene algo desconocido. Por lo general se lo considera o se lo llama a ese algo incógnita. Pero ya vamos a ir viendo con el tiempo que esa cosa desconocida es más allá que una incógnita porque no siempre tiene un valor determinado. ¿Sí? Entonces se le llama matemáticamente en forma más correcta variable más que incógnita. Porque es algo que puede ir cambiando o modificándose. Entonces, nosotros tenemos por un lado que una ecuación sí o sí es una igualdad. Y si es una igualdad, tiene lo que normalmente se denomina miembros. Tiene dos miembros, porque va a tener algo de este lado y algo de este lado, ¿sí? Entonces, sí o sí tiene dos miembros. En uno o en los dos miembros siempre hay algo que desconozco y algo conocido. Ese algo desconocido puede estar en los dos miembros o puede estar simplemente en uno. ¿Está? Pero eso es una ecuación, es una igualdad que tiene algo desconocido. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si es una igualdad que tiene algo desconocido, ¿qué sería encontrar la solución de una ecuación? ¿Qué es la solución de una ecuación? ¿Alguien me puede decir o alguien tiene idea a qué se le llama solución de una ecuación? Al valor de la incógnita. Bien, es el valor o valores que satisfacen la igualdad. Comúnmente le llamamos que es el valor que toma la X para que eso se cumpla. ¿Está? Entonces, encontrar la solución de una ecuación es buscar cuáles son los valores de esa variable X, A o como le llamemos, que van a satisfacer la igualdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. En esto, y con los profes decidimos hacerlo también a esta altura, es porque lo necesitan para física. Por eso es que yo hago tanto hincapié en que la variable no siempre se llama X, puede tomar cualquier nombre, ¿sí? Y de hecho en física ustedes no van a despejar ecuaciones en X,
sino van a despejar ecuaciones en donde lo que no conocen es una M, una F, una A, una B, ¿sí? Entonces nos tenemos que acostumbrar a distintas letras para las incógnitas o para las variables, ¿sí? Entonces, encontrar la solución de una ecuación es encontrar los valores de esa variable que satisfacen o que verifican la igualdad. Por eso es que en primaria ustedes se acostumbran a verificar las ecuaciones para ver si ese valor que ustedes han encontrado es el correcto o no, ¿sí? Hay algunas ecuaciones que son muy fáciles, como por ejemplo esta. Para encontrar la solución de esa ecuación, ¿tengo que hacer algo? ¿O puedo simplemente imaginar qué valor poner en el lugar de A? Imaginar. Bien, esta ecuación es una ecuación muy sencilla. Por lo tanto, vale tanto lo que nosotros llamamos tanteo, que es cuando imagino o pienso qué valor puedo poner, o puedo usar un procedimiento. Si yo utilizo tanteo, yo me pregunto simplemente, ¿qué número le tengo que sumar al 6 para que me dé 9? ¿Sí o no? Sí. Cuando yo imagino o tanteo, yo hago la pregunta, ¿qué número le tengo que sumar al 6 para que me dé 9? Y 3. Por lo tanto, A va a valer 3. ¿Está bien? Pero si yo tengo ecuaciones que son más complicadas, el tanteo no me sirve. Por lo tanto, es bueno ir sabiendo los procedimientos. Si yo voy a resolver eso usando procedimientos matemáticos, ¿qué tendría que hacer? Pasar el más 6 para el otro lado y restarlo con el 9. Ajá, me dijiste pasar el 6 para el otro lado y restarlo con el 9. ¿Por qué lo tengo que restar? Porque es para descubrir el 3. Bueno, el número que falta. ¿Pero por qué resta del otro lado? Resta del otro lado para que se consiga el número que falta. Porque en un lado es más, y entonces cuando lo cambias siempre era con el símbolo contrario, entonces menos. Bien. Lo que ustedes están utilizando es lo que comúnmente se llama pasaje de términos. ¿Alguien les explicó en algún momento de dónde sale el pasaje de términos? Parece que no. El pasaje de términos sale de una propiedad de los números. En realidad son dos propiedades. La propiedad uniforme y la propiedad cancelativa. La cancelativa la conocen bien, porque la cancelativa es aquella que me permite simplificar o tachar los números que son iguales, pero tienen diferentes signos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la usamos? Que si yo tengo, por ejemplo, 3 más 6 menos 6, yo podría cancelar el 6 y el menos 6, me queda nada más que el 3. Y la propiedad uniforme, ¿alguien sabe cuál es? ¿O se imaginan a qué se hará referencia lo de uniforme? ¿Qué es algo uniforme? No pensemos en la propiedad. ¿Qué es algo uniforme? Algo que no tiene forma. No. Orden alguno. ¿Y unifica? Bien, esa me gusta más. Es algo que unifica. Es algo que, fíjense que el uniforme del colegio es el mismo para todas las chicas y es el mismo para todos los varones. De hecho, la parte de arriba del uniforme es la misma, seamos varones o seamos mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos unifica. O sea, el uniforme es algo que es parejo para todos los lugares. ¿Sí? Entonces, en realidad, este pasaje de término
sale de estas dos propiedades. ¿Por qué? Porque el pasaje de término dice lo siguiente. Perdón, las propiedades dicen lo siguiente. Yo tengo esto. ¿Qué número tendría que agregar a este lado para poder cancelar? Tengo un más 6. ¿Qué tendría que agregar para cancelar? Un menos 6. Bien. Pero si yo lo agrego de un solo lado, no estoy siendo uniforme. Entonces yo lo agrego de los dos lados. Es como una especie de balanza. Si yo pongo una cosa de un lado, necesariamente la tengo que poner del otro para que la balanza siga equilibrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo agrego uniformemente a los dos lados, este 6 con este 6 se cancela y simplemente me queda que A es igual a 9 menos 6, que es el famoso pasaje de términos que ustedes aprendieron en la primaria. O sea, ese pasaje de términos no significa que el número se va caminando para el otro lado. Significa que hay dos propiedades que me están avalando a mí para uniformemente agregar lo mismo a los dos lados y de uno de los dos lados cancelar para que ese número desaparezca. ¿Está bien? ¿Se entiende de dónde sale el famoso pasaje de términos? Sí. Bien. Ahora, ustedes pueden optar de hacerlo con las propiedades o pueden optar de seguir haciendo el pasaje de términos, ¿sí? Que me parece que como el pasaje de términos es algo que vienen viendo desde la primaria, la mayoría va a decirme, sigo con el pasaje de términos, ¿verdad? Sigo con el pasaje de términos. Bien, me parecía que iban a seguir. Lo que a mí me interesaba explicándole las propiedades era que ustedes sepan de dónde sale ese pasaje de términos. No es que el número tiene piecitos y se va caminando, sino que existen dos propiedades. La uniforme, que me permite hacer la misma operación en ambos lados. Y la cancelativa, que me permite cancelar del lado en donde las operaciones están inversas, ¿sí? Pero ahora veamos. Hace un ratito nosotros dijimos que si nosotros tenemos un número sumando de ese lado, el pasaje de término, ¿qué me decía? Que ese numerito va a pasar restando para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, si el numerito está restando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Sumando. Bien, sumando. O sea que van a pasar con las operaciones inversas. Y si el número está multiplicando, Dividiendo. bien, pasa dividiendo. Si el número está dividiendo, ese 4, ¿cómo pasa para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Acuérdense, ¿por qué lo escribí así? Porque acuérdense que dividir o usar fracciones es lo mismo, o sea que escribir esto o escribir esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo acá hice macana, porque en realidad el que tiene que pasar para el otro lado es el 3. Sin miedo, ¿no? Si ven que yo estoy, a ver, yo les explico. Yo tengo el pizarrón acá, la computadora acá, y yo estoy sentada acá. O sea que viro las cosas medio de costado, ¿sí? Entonces, entre concentrarme, hablar y escribir, por ahí meto la pata como acá. Entonces, si ustedes ven algo que yo me equivoque, pregunten sin miedo, ¿sí? ¿Y qué nos queda? ¿Qué operaciones nos quedan? Ya hicimos suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué otras operaciones? Potencia. Bien, la potencia. Potencia 6. Si yo tengo b al cubo y digo que b al cubo es 27,
o si tengo la raíz de A y digo que la raíz de A es 3. ¿Cómo van a pasar las potencias y raíces para el otro lado? ¿Cuáles son operaciones inversas, la potencia y la raíz? La raíz es el inverso a la potencia y la potencia es lo inverso a la raíz. Bien, entonces si nosotros seguimos lo que tenemos escrito acá, que suma y resta son inversas, entonces lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Multiplicación y división son inversas, por lo tanto lo que está multiplicando pasa dividiendo, y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Lo mismo tiene que pasar con la potencia y la raíz. Entonces, ese número que está como potencia va a pasar para el otro lado como raíz. ¿Sí? Y ese número que está como raíz va a pasar para el otro lado como potencia. Eso es lo básico, y si yo tengo solamente un número que acompaña a la incógnita o a la variable. ¿Está? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Alguna Sí. duda hasta ahí? Ninguna. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo ecuaciones que son como más larguitas? Cuando, por ejemplo, yo tengo, supongamos, 2x más 3, todo eso al cubo, igual a 125. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que despejar? Acá no tengo una única cosa. Tengo un montón de cosas que están acompañando a la X y yo la tengo que sacar para el otro lado. ¿En qué orden sacaría? Usando la propiedad distributiva, que sea el 2x al cubo más 3x al cubo. Pregunta a los 15 presentes. ¿La potencia es distributiva con la suma? No es. No es. Entonces, ¿puedo distribuir ese cubo con el 2x y con el 3? No. No, te estaría haciendo macana. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Ni idea? Yo les cuento. Las ecuaciones son como una cebolla. O sea, tienen capas. Y si yo tengo una cebolla, ¿lo primero que saco es el corazón o lo primero que saco son las capas de afuera? Las capas ¿Alguno de ustedes les gusta el alcaucil o la alcachofa? ¿Qué comen primero, las hojas de afuera o las hojas de adentro? No como la cebolla. de afuera. Bien, La de fuera. el alcaucil, nos comemos primero las hojas de afuera y después las de adentro. Entonces, si la ecuación es como una cebolla, funciona de la misma manera. Entonces, yo lo que tengo que hacer es fijarme. ¿Qué es lo más pegado a la X? ¿El 2 que está multiplicando, el 3 que está sumando o el 3 que es potencia? El 2. El 2. Entonces, 2. esta es mi capa interior. A esa capa, ¿quién le sigue? El 3 El más 3. Bien, el 3 que está sumando. Entonces, esta es la siguiente capa. Y la última capa que tengo es la potencia. Entonces, si yo me imagino que esa ecuación es una cebolla, ¿cuál de las 3 capas se tiene que ir primero? ¿La verde, la roja o la azul? El azul. La azul, que es la que está más afuera.
Entonces Esa era la yo voy potencia. a dejar la parte de adentro sin tocar, y lo primero que voy a hacer es a esa potencia pasarla como raíz. ¿Está bien? Ahora, ¿saqué ya la capa verde? No, la capa verde sigue estando. ¿Saqué ya la capa roja? No, la capa roja sigue estando. La única que yo saqué fue la capa azul. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Sí. Entonces, paso siguiente, que lo pueden hacer en el mismo paso si quieren, pero yo como estoy explicando voy a hacer paso a paso. Fíjense que esta parte sigue igual y yo puedo resolver el miembro de la derecha. ¿Y la raíz cúbica de 125 cuánto vale? 5. 5. Bien. Entonces ahora, ¿qué capa voy a sacar? ¿La verde o la roja? La roja. La roja. La que está más Roja. afuera. Bien. ¿Y ese 3 qué está haciendo? Sumando. Sumando. Tanto, lo voy a pasar para el otro lado. ¿Cómo? ¿Cómo lo paso para acá? Restando. Con menos 3. La capa del 2 sigue estando, la capa verde sigue estando intacta y el corazón de la cebolla. Entonces ahora voy a resolver de este lado. Y 5 menos 3, 2. 2. Bien. Y recién ahora voy a decir, bueno, la última capa. ¿Qué le está haciendo ese 2 a la X? Multiplicando. Multiplicando. Perfecto, multiplicando. Multiplicando. Y por lo tanto va a pasar dividiendo. Dividiendo. ¿Y 2 dividido 2? De 1. De 1. Y de esa manera yo encontré la solución de esa ecuación. ¿Sí? Van refrescando la memoria de cómo se hacían las ecuaciones, porque todo esto lo han visto el año pasado. Sí. Bien. Acuérdense que el video después se sube, así que el que necesite verlo de nuevo lo va a tener en YouTube, ¿sí? Y el otro tipo de ecuaciones que solemos tener es aquella ecuación en donde tenemos x de los dos lados. Por ejemplo, tenemos 2x más 3 igual a 3x menos 4. ¿Qué tendríamos que hacer en ese tipo de ecuaciones? Juntar las X. Bien, juntar los términos que tienen x de un lado y los términos que no tienen x del otro. Y ahí surge un problema que, bueno, no es problema, una costumbre que tienen los libros y que parece que siempre la x cuando la despejamos la tenemos que dejar a la izquierda. En realidad la x puede quedar de los dos lados, o a la izquierda o a la derecha porque es una igualdad. Entonces yo voy a trabajar del lado que más cómodo me quede. Si yo tengo de este lado 3x y de este lado 2x, ¿para qué lado les parece a ustedes más cómodo dejar las x? ¿Para la derecha o para la izquierda? A la derecha del... Derecha. Para la Digo, derecha. a la derecha del igual. ¿Qué escribiría? A ver, ¿quién A se la anima a decirme qué tendría que escribir? 2x menos 3x. Bueno. Y del otro lado, ¿qué me quedaría? Menos 3, menos 4. Perfecto, menos 3, menos 4. Y una vez que hice eso, fíjense que lo que hice para el que se perdió un poquito es, este 3 que está sumando, pasó para este lado, restando, y lo tengo acá. Y este 3x que no tiene signo adelante, por lo tanto está sumando, pasó para el otro lado y lo pasé a tener acá, restando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Y ahora qué me quedaría?
¿2x menos 3x? X. ¿Seguro? ¿Tanto Una X. Un X. seguro? Sí. Fíjense que este es positivo, tengo 2x. Y este es negativo y dice menos 3x. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos una X. Menos, Menos una X. Menos 1. ¿está bien? Porque en realidad es como que yo tengo una bolsita que tiene 2x. Y viene mi hermano y me dice, préstame 3x. Va a sacar una, va a sacar 2, pero a la tercera no la va a poder sacar porque me está faltando una x. ¿Está bien? Entonces, ojo con los signos porque son importantes. 2 menos 3 es menos una x. ¿Y menos 3 menos 7? Perdón, menos 3 menos 4. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Y fíjense que yo escribí así, pero ustedes me dijeron menos una x. O sea que escribir así o escribir así es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese menos 1 que está ahí? ¿Qué está haciéndole a la x ese menos 1? Lo está multiplicando. Bien, y por lo tanto va a pasar Dividiendo. bien. Pero ojo, pasa con signo y todo, o sea, pasa dividido menos 1. Y menos 7 dividido menos 1, ¿cuánto me da? Vamos, que es el cálculo del trimestre pasado. ¿Cuánto da? Menos 7 dividido menos 1. Más 7. Más 7. ¿Está bien? Más o menos van refrescando la memoria. Este ya tiene números enteros, porque a propósito le fui poniendo numeritos enteros. ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? Bien. Y la última, en los 10 minutitos que nos quedan. ¿Qué pasa cuando yo tengo así? ¿Qué harían ahí? ¿Qué propiedad puedo usar ahí? La distributiva. Perfecto, la distributiva. Tanto en el término, en el miembro de la izquierda, como en el miembro de la derecha. ¿Qué me quedaría de este lado? Dos por x, 2x. bien. Y 2 por menos 3, menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pro. Bien. Y de este lado me queda 3 por x, 3x, y 3 por 1, 3. ¿Estamos bien? Y fíjense que una vez que yo apliqué la propiedad distributiva, me quedó exactamente igual a la que resolvimos hace un ratito, porque quedó con x de un lado, x del otro, números de un lado y números del otro. ¿Sí? Entonces podríamos hacer lo mismo que hace un rato. Por ejemplo, este 2 que está sumando, lo puedo pasar para este término, y este 3 que está sumando, lo voy a pasar para este lado. ¿Quién se anima a decirme qué quedaría si yo hago eso? Quedaría en el primer miembro menos 6, menos Bien. 3. Bien, Y perfecto. en el segundo 3x menos 2x. Muy bien. ¿Y qué me quedaría de este lado?
menos 9. Bien. ¿Y de este lado? Una X. Una Una X. O simplemente X. Con lo cual ya quedaría resuelta la ecuación. ¿Más o menos refrescaron la memoria de lo que vieron el año pasado? Sí. Sí. Bien. En los 5 minutitos que nos quedan, les voy a explicar así, básicamente, qué es lo que van a tener en el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico se lo subí en Edmodo hace un ratito, y ni bien me desconecte con ustedes, trato de subirlo a la pantalla del colegio, ¿sí? Tienen, bueno, tradicionalmente lo que vemos siempre, de ahí tienen el marco teórico, que es lo que explicamos recién, ¿sí? Y cuando termine el marco teórico tienen un pequeño resumen, ¿sí? Y una vez terminen eso, tienen las reglas básicas, que es lo que estuvimos explicando y viendo, y ahí comienzan las actividades. En las actividades tienen un juego y tienen un crucigrama. En el juego, ¿se acuerdan el que era para pintar de ejercicios combinados, que ustedes iban resolviendo los ejercicios combinados? En función del resultado tenían el color, y en función del resultado se fijaban qué letra era la que tenían que pintar. Acá pasa lo mismo. Tienen las ecuaciones, de la A hasta la I, ustedes las resuelven. Supongamos que una de las ecuaciones nos da 2. Entonces vengo y me fijo. El 2 se pinta con verde claro. Entonces vengo y me fijo. Obviamente no sé si es esa, ¿no? Pero me fijo. Bueno, a ver, ¿cuál de las ecuaciones es la que me daba 2? La I. Entonces vengo en mi dibujo y todos los lugares donde esté la I los voy a pintar con verde claro, ¿sí? En este caso ustedes ya están viendo el dibujo. La cosa es que este dibujo tiene que quedar coloreado correctamente, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y el segundo es un crucinúmeros. O sea que, si bien tiene toda la forma de un crucigrama, como los que están acostumbrados a hacer, fíjense que las referencias son letras. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a rellenar con números. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir resolviendo, algunas son operaciones y otras son ecuaciones. Tienen que ir resolviendo lo que tienen en cada uno de los casos y decir, bueno, por ejemplo, a ver, el A. 24 dividido 2 es 12. Entonces vienen al crucinúmero y buscan la A. Bien, bueno. A ver. ¿Vi bien la cuenta? Sí, vi bien la cuenta. Entonces, el resultado de la A es 12, pero 12 en letras. Entonces, acá van a poner la D, acá van a poner la O, acá van a poner la C y acá van a poner la E. Y les queda rellenado, si bien con letras, pero todas las respuestas van a ser un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Bueno, si llegaran a tener alguna duda o alguna pregunta de la tarea, no duden en escribirme por Edmodo, o yo prefiero por Edmodo porque esa me llega al celular, entonces les contesto en el acto, ¿sí? Así que a todos los compañeros de ustedes que no tengan cuenta, que tengan problemas, que se comuniquen conmigo para reactivar bien las plataformas de Edmodo. No me acuerdo, hay un compañero de uno de los primeros que había creado una cuenta nueva. Díganle, por favor, pasen en la página en el grupo de WhatsApp de los primeros, que se comunique conmigo para que reactivemos contraseña, pero no cree ninguno una cuenta nueva. Todo el que tenga problema para ingresar en Edmodo se comunica conmigo por la plataforma y reactivamos, yo les cambio la contraseña desde adentro. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y nos vemos el miércoles que viene. Creo que va a salir un cronograma de Zoom desde dirección directamente, así que estén atentos. Si no les mandan ningún cronograma, nos vemos de nuevo a las 11. ¿Sí? Bueno.
Un beso grande. Bueno. Yo igual les mando la clave como corresponde, ¿sí? Un beso grande, cuídense mucho. Chao. Igualmente. Chao. Bueno, chao.